Bien, muchachos, excelente. Ahora sí, muy buenas tardes con todos. Espero que se encuentren muy bien. Un placer, como siempre, podernos encontrar. Bien, muchachos, la semana pasada no nos pudimos ver. Espero que hayas pasado una bonita Navidad al lado de tu familia. Espero que haya sido un día muy positivo para ti, de reflexión familiar, sobre todo en estas épocas de pandemia, ¿no? Que nos ha costado tanto. Entonces, chicos, hoy día ya nos concentramos a avanzar lo pendiente y nos toca, en este caso, desarrollar la semana número 17. Miren, muchachos, qué rápido ha pasado el tiempo. Miren, estamos en la semana 17, nos queda muy poco tiempo muy pocas semanas para finalizar el ciclo. Estoy seguro que te está yendo muy bien y que tengamos que ponerle el máximo esfuerzo en las últimas semanas para cerrar de la mejor manera posible. Bien, bien, muchachos, hoy día vamos a hablar acerca de la Guerra Fría. Bien, vamos a ver el desarrollo de la Guerra Fría. Vamos a encontrar al mundo, vamos a analizar el mundo post Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué cambió? ¿Qué ocurrió después de ello? ¿No? Recordemos de que para poder derrotar a la Alemania de Hitler, a la Alemania nazi, se unieron, pues, ¿no? En este caso, Estados Unidos, ¿no? La Unión Soviética y también Inglaterra, ¿no? Entonces vamos a ver el mundo post Segunda Guerra Mundial. ¿Bien, chicos? Entonces, este será nuestro tema el día de hoy. Y tenemos que comenzar con un concepto básico, en realidad, que es importante que todos lo tengamos claro, que es el concepto de Guerra Fría. ¿Bien? ¿Qué es Guerra Fría? ¿Por qué se llama así? Normalmente, profe, la Guerra Fría es en invierno, es una época donde hacía demasiado frío. ¿Por qué se tiene ese nombre, no? En realidad, chicos, se llama Guerra Fría porque es un enfrentamiento no directo, en realidad. Es un enfrentamiento que no fue directo entre Estados Unidos y la URSS. Estados Unidos y la URSS van a ser las grandes potencias post Segunda Guerra Mundial, a lo que se le conoce como el mundo bipolar. Bien, por un lado, el bloque comunista, conformado por la Unión Soviética, ¿no? Socialista por la Unión Soviética, y por el otro lado, el bloque capitalista de Estados Unidos. Bien, esos son los dos grandes bloques. Entonces, ellos van a tener una expansión territorial, una influencia sobre otras zonas, y van a querer ganar, en este caso, nuevos aliados, nuevos mercados, todo ello, ¿no? Por ejemplo, recordemos que una guerra es costosa, ¿no? Que muchos de los países se quedaron sin recursos. Entonces, va a haber proyectos económicos para poder reactivar la economía de ciertos lugares, tanto por el bloque comunista como también por el bloque capitalista, ¿no? Bien, sí, también es cierto, Fabricio, va a haber un apoyo internacional, se van a formar alianzas, va a haber una competencia también militar, atómica también, ¿no? Espacial. Entonces, esta se le llama Guerra Fría. Profe, ¿por qué no es un enfrentamiento directo? Porque en ningún momento vas a ver a Estados Unidos y a la URSS peleándose. Estados Unidos no le va a, y la URSS no se van a declarar la guerra y se van a empezar a atacar, ¿no? Por ejemplo, uno de los acontecimientos más sencillos de poder reconocer la Guerra Fría es la Guerra de Corea, ¿no? La Guerra de Corea, tenemos a Corea del Norte, que es del bloque comunista, y del bloque socialista, y Corea del Sur, que es del bloque capitalista, ¿no? Entonces, la Unión Soviética va a apoyar a Corea del Norte y Estados Unidos va a apoyar a Corea del Sur. Entonces, ahí no se están peleando Estados Unidos y la URSS en realidad. Está peleando Corea, pero se van a aprovechar cada región cercana al bloque económico que se tenía para poder hacer, para poder hacer en este caso este enfrentamiento, ¿no? Esta es la razón del por qué se llama Guerra Fría. Hasta ahí, chicos, ¿está todo claro? ¿Esta parte está bien? Sí, Sí, gracias profesor. Camila, lo máximo chicos. Bien, excelente. ¿Cuándo comienza todo esto? Comienza chicos a partir de la conferencia de Yalta. Recordemos muchachos que la conferencia de Yalta fue una de las conferencias que pone fin a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces va a haber discrepancias sobre el futuro de Alemania. Recuerda que Alemania fue dividida en cuatro, ¿no? Habíamos conversado eso hace unas semanas, donde había un bloque para la URSS, un bloque para Estados Unidos, para Francia y para Inglaterra, ¿no? Entonces ahí vamos a comenzar a darnos cuenta cómo se empieza a formar las alianzas económicas. Por ejemplo, el bloque occidental va a ser apoyado por los Estados Unidos y el bloque oriental va a estar comandado por la URSS, ¿no? Bien, y el control también, muchachos, de zonas de influencia en el mundo es importante, sobre todo zonas en el cercano oriente y también en África, ¿no? Porque son ingresos a yacimientos petroleros que van a ser muy importantes para este momento, ¿eh? Las etapas, vamos a tener tres etapas. En la primera etapa se da desde la crisis de Berlín, con todo este problema de Berlín, que Berlín va a ser dividido.
Recuerda que va a haber un muro icónico, ¿no? De la Guerra Fría, que es el famoso muro de Berlín, hasta la Guerra de Corea, la guerra que te estaba hablando hace un ratito, ¿no? La guerra entre las dos Coreas. Corea hasta el día de hoy sigue dividida, ¿eh? Corea del Norte y Corea del Sur. La coexistencia pacífica es la etapa de la desestalinización, donde ya la URSS fallece Stanley y ante ello, pues el nuevo gobernante va a empezar a cuestionar muchas de las decisiones que tomó Stanley, ¿no? Lo que va a generar algunos problemas en el bloque socialista, ¿no? Y también la guerra de Vietnam, que va a ser un enfrentamiento en Estados Unidos, ¿no? Muy bien, excelente, amigo. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso, Mauricio, ¿sí? Poco a poco, no te preocupes. Y bueno, muchachos, la Segunda Guerra Fría, esa es la parte de la invasión a Afganistán, donde después de todos estos problemas que tuvo la URSS, pues se va a volver a tomar una política de hacer frente en realidad, donde se va a volver a utilizar las invasiones, todo ello, y desde hasta la invasión de Afganistán, hasta la desintegración de la URSS. Nos recuerda que ya para inicio del siglo XX, de la década del 90, la URSS se va a desintegrar, pues, ¿no? Ya venía 80, fines de los 80 ya venía un poco mal, ya la crisis económica ya no le dio para tanto y al inicio de los 90 se va a dar la desintegración de la URSS. Bien, muchachos, veamos aquí. El bloque capitalista y el bloque socialista, ¿bien? El bloque socialista y el bloque capitalista. Vamos a verlo en los dos lados, ¿bien? Bien, hay alianzas, van a haber alianzas militares, por ejemplo, se va a formar aquí en el bloque capitalista la OTAN, ¿bien? La OTAN. ¿Por qué te digo aquí? Porque el bloque capitalista, si bien es cierto, el Perú no está dentro de todo una potencia, ¿no? O competir con grandes países avanzados, el Perú va a estar más cercano a Estados Unidos. Recuerda que Estados Unidos va a tener una política de tener el control prácticamente de América, ¿no? Y lo vamos a ver, por ejemplo, cuando ocurra la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, la OTAN va a ser la alianza militar del bloque capitalista, que es la organización del Tratado Atlántico Norte, y por el lado socialista está el Pacto de Varsovia, ¿no? Con todos los países también socialistas que van a formar esa alianza. Ahora, recuerda que el bloque capitalista va a intentar ingresar a Europa occidental, y el bloque socialista va a estar principalmente en Europa oriental, bien, va a ser así, dividido Europa. ¿Y por qué la idea de entrar a Europa? Porque recuerda que Europa fue la que vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues es ahí donde se va a desgastar. Entonces, la intención, por ejemplo, del plan Marshall, que es el plan capitalista, es recuperar económicamente a Occidente, ¿no? Es tratar de dar préstamos, es generar un ingreso económico, una reactivación económica en los países occidentales, en Europa occidental. Profe, ¿cuál es el objetivo de este plan? Sencillo, que las ideas del socialismo no ingresen a la Europa occidental. Europa occidental se tiene que mantener como el aliado del capitalismo. Y por otro lado está el plan Molotov, que también buscaba la reconstrucción de Europa oriental. ¿Cuál es el objetivo de esta reconstrucción de Europa oriental? También que el bloque capitalista no tenga presencia en estos países orientales. Entonces, va a haber intereses de por medio en estas dos grandes potencias. En el bloque capitalista también ocurre el plan Doge, que es el plan de reconstrucción de Japón. Recuerda que Japón había sufrido dos bombas atómicas, Mauricio lo ponía hace un rato, Hiroshima y Nagasaki. Entonces, aparte también Japón había sido duramente golpeado por Estados Unidos en acciones de guerra. Entonces, la idea era que Japón se reconstruya económicamente, que Japón vuelva a tener el crecimiento económico que tenía anteriormente. Y pues se va a dar este plan, ¿no? Este plan Doge, conocido también como el milagro japonés, ¿no? En donde Japón pues va a levantarse económicamente. Van a ver aquí, por ejemplo, mucha industria automotriz, por ejemplo, ¿no? Mucha industria automotriz, por ejemplo, aquí aparece la marca de autos Toyota, por ejemplo, ¿no? Que van a reactivar ello. El Pacto de Bagdad también, dentro del bloque capitalista, es una alianza de facciones de países árabes. Recuerda que hay mucha importancia en el tema del petróleo. Bien, es importante tener bases militares, tener presencia en esos lugares, ¿no? Y por el otro bloque, por el bloque socialista está la Comecon, que es el Consejo de Ayuda Mutua Económica, bien, y que fomenta las relaciones comerciales entre los estados socialistas, bien, es un pacto en realidad, pues no es una alianza comercial entre todos los que son todos los que son socialistas, ¿no? Ahora, jefe de Estado, muchachos, en Estados Unidos tenemos a Truman, a Eisenhower, a Kennedy, a Johnson, a Nixon, a Carter, a Reagan y a Bush, ¿no? A Bush padre. Mientras que por el bloque socialista tenemos a Stanley, a Khrushchev, a Bernes y a Gorbachev, ¿no? Entonces, los jefes de Estado
van a tener también muchas decisiones. Vamos a ver cuáles son las decisiones que tome el bloque capitalista y que tome el bloque socialista. Para que lo entiendan, chicos, esta es una competencia en realidad, ¿no? Es una competencia. Si a ti te preguntan quién es el que resistió más, pues es el bloque capitalista, ¿no? El bloque capitalista va, no sé si llamarlo triunfo, pero va a aguantar en el mayor tiempo el tema del dinero, ¿no? La economía del bloque capitalista lo va a aguantar con mayor fuerza. Es por eso de que el bloque socialista, al entrar en crisis, se va a desintegrar y el bloque capitalista luego va a tener presencia a fines del siglo XX e inicio del siglo XXI, ¿no? Por eso el día de hoy se le llama la globalización, ¿no? Que lo vamos a ver en unas semanas. Chicos, aquí miren, aquí hasta la propia iconografía se va a hacer presente en la Guerra Fría. Por acá tenemos al gran Tío Sam, ¿no? Se le conoce como el Tío Sam a este personaje norteamericano, ¿no? Y tenemos a los osos también, pues, ¿no? De la URSS, ¿no? Poderío de cada uno de ellos. Chicos, hasta aquí, ¿vamos bien? Una consulta, profesor. Sí, dime, amigo. La imagen del tío Sam, ¿de dónde salió? Bueno, es una representación en realidad cuando se hizo la guerra, cuando empezaban las guerras mundiales, hubo convocatoria, ¿no? Entonces aparece esa figura como una iconografía convocando a los, a los ciudadanos norteamericanos a que participen, a que se alisten en el ejército, ¿no? Y ya quedó en la figura, ¿no? De eso. Bien, chicos, algo más también también hay espías en estas guerras, ¿ah? En esta Guerra Fría va a aparecer un bloque de espías por el lado de Estados Unidos, el famoso CIA, mientras que el bloque, la KGB, ¿no? Que va a tener presencia en el bloque socialista, ¿no? Entonces, como te vuelvo a repetir, va a ser una competencia constante entre esos dos bloques. Bien, es un mundo bipolar, así también se le conoce o lo puedes encontrar en algunos libros. Bien, muchachos. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el bloque socialista, bien, primero, y luego vamos a ver más o menos el bloque capitalista, bien. Por el bloque socialista está China, bien, está China y la famosa Revolución China. Si a ti te preguntan quiénes son los grandes ejes, los grandes países ejes del bloque socialista, es primero la URSS y luego China. Porque China se va a hacer industrial a partir de una revolución llamada la Revolución China. ¿Qué pasaba en China? China era un país atrasado, muy atrasado en realidad. China mantenía todavía un régimen imperial. La dinastía Qing se encontraba gobernando ahí, la cual pues había mantenido una sociedad tipo semifeudal, ¿no? Con mucha diferenciación social y que pues a la población que representaba la mayor masa, que era el pueblo, pues vivían en condiciones muy precarias, ¿no? Entonces, estos rasgos feudales, esta miseria del campesinado generó la incomodidad de la población china, ¿bien? Entonces, también había mucha presencia de intervención extranjera en China, ¿no? Tanto la dominación imperialista europea como también la japonesa. Había mucha presencia de países extranjeros en China, ¿no? Y bueno, muchachos, la Segunda Guerra Mundial va a tener también mucha presencia, porque van a haber países como Inglaterra, Francia que se desgastan, Japón también, y la Guerra Fría, porque la Guerra Fría trae consigo la propagación de las ideas de la URSS. Entonces, en China va a tener mucha presencia estas ideas, y es por eso que se va a dar una revolución que se va a tratar de asemejar bastante a la revolución rusa, ¿eh? China, por ejemplo, va a aplicar los planes quinquenales, ¿no? Que era, pues, en este caso, estos planes de cada 5 años para industrializar al país, ¿no? Entonces, esta es una semejanza entre la revolución rusa y la revolución china, ¿bien? Y China se va a convertir en la segunda potencia socialista del mundo, chicos, ¿ah? El día de hoy, si tú ves a China es industrial, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo estoy seguro que tú has comprado algún producto que cuando lo abres dice ahí Made in China, ¿no? Porque China produce. El día de hoy, China todavía tiene un bloque, una forma de gobierno más cercana al socialismo, aunque su economía está un poco más abierta al capitalismo, ¿no? Porque sin lugar a dudas China es industrial, bueno, China vende a todo el mundo, entonces forma parte de la globalización. ¿Bien? Veamos aquí, muchachos, un poco sobre la Revolución China. La vamos a dividir en etapas, la etapa nacionalista y la etapa, en este caso, socialista, ¿bien? La etapa nacionalista, muchachos, empieza con Sun Yat-sen, perdóname mi chino no tan fluido, el cual va a formar un partido llamado el Partido Nacionalista, también conocido como la Kuomintang,
y va a instaurar la República China, ¿bien? La República China en Nankín. Ahora, es diferente el nacionalismo con el socialismo. En las ideas del socialismo están inspiradas en las ideas de Marx, ¿no? De Stalin, de Lenin, ¿no? Mientras que las ideas nacionalistas son más que todo una reivindicación al chino, pues, ¿no? Ahí hay variantes entre estas dos ideologías. Ahora, ¿qué pasa aquí? Los nacionalistas y los socialistas no tenían tantos puntos en común en realidad. Es por eso de que va a empezar un conflicto. En 1925, muchachos, Sun Yat-sen va a ser sucedido por Chiang Kai-shek y aquí se va a dar una guerra interna entre los nacionalistas con los comunistas, ¿no? Mao Zedong, el que está hablando Fabricio ahí por el chat, va justamente a querer derrocar al Partido Nacionalista y pueden en este caso tener una revolución de tipo de corte socialista, pues, ¿no? Esto se va a ver paralizado por una razón. Japón va a invadir China. Entonces, cuando Japón invade China, esta guerra civil se va a paralizar, va a haber una tregua por mientras, y se va, en este caso, a formar esta alianza nacionalista comunista con miras a derrotar a Japón. ¿Bien? Es antes de la Segunda Guerra Mundial. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya Japón se desgasta, los comunistas van a lograr vencer a Japón y posteriormente van a continuar. Una vez que que se les expulsa a Japón, a los japoneses del territorio chino, va a continuar el enfrentamiento entre los nacionalistas y socialistas, la cual va a terminar en el 49 con el triunfo del Partido Socialista. Bueno, Mao Zedong va a ganar y los nacionalistas se van a refugiar en Taiwán. A partir de eso, muchachos, aparece esta etapa conocida como etapa socialista, ¿bien? Con la figura de Mao. Bien, Mao es un personaje muy cercano a la línea socialista, es una de las grandes caras del socialismo en el mundo, pues, ¿no? Lenin, Stalin, Mao, pues, ¿no? En ese orden. Entonces Mao va a fundar la República Popular China, ¿bien? La República Popular China. Aplicó mucho del socialismo de la URSS. Bien, aprovechó, por ejemplo, el plan quinquenal, ¿no? El plan quinquenal de los soviéticos, lo que te mencionaba hace un rato, donde se tenía que promover la industria pesada, la agrícola, donde cada 5 años se aplicaban medidas para poder industrializar justamente al país, pues, ¿no? Se aceleró también la industrialización con el famoso Gran Salto Adelante, el cual pues iba a permitir que China se convierta en un país industrial, principalmente en la agricultura. China tenía mucha agricultura. Es por esta razón de que cuando aquí aquí está ya lo de Sendero Luminoso y Abimael Guzmán tienen como ideología a la China de Mao, ¿no? Bueno, que tenía comportamientos diferentes, sin lugar a dudas, ¿no? Pero tenía como esta figura, porque para Sendero Luminoso, Perú era muy similar a China, era un país agrícola, entonces copiaba bastante de ello, ¿no? Ustedes ya lo veremos cuando hablemos de aquí a una semana sobre la década de los 80 en el Perú, y vamos a ver pues que en las pintas de Sendero pues aparecía bastante la figura de China, ¿no? La figura de... Además, Aymar Guzmán fue a China, pues, ¿no? A recibir cursos, a recibir talleres, ¿no? Junto con su esposa. Bien, chicos. Y en 1963 se estableció la Revolución Cultural. ¿Qué busca la Revolución Cultural? La Revolución Cultural es darle a toda la gente, pues en este caso, la idea que el socialismo llegó para quedarse, pues, ¿no? El tratar de generar que no regrese el capitalismo, esa es la idea, ¿no? La Revolución China trajo consigo también mucha persecución política, pues, ¿no? Al igual que lo que fue la Revolución Rusa, ¿no? Mucha gente va a fallecer dentro de esto porque mm, era la idea, pues, ¿no? Si tú estabas en contra de la revolución, eras como que una especie de antirrevolucionario, pues, ¿no? Entonces hubo una persecución política también aquí, que para muchas personas era justificado, pues, ¿no? Era la forma en realidad, ¿no? Era la forma. Bien, chicos, hasta aquí, vamos bien con la Revolución China, Sí, profesor. ¿sí? ¿Por qué te digo que era la forma, profe? ¿Por qué? Porque cuando Stanley fallezca y se haga la crítica a Stanley, en Rusia hacen la crítica de Stanley, China se enoja, pues. China se va a enojar y ahí se va a romper el bloque socialista, pues, ¿no? Se va a romper el bloque soviético y el bloque chino. ¿Y por qué se enoja?
¿Por qué se enoja? Porque para mucha gente, todo lo que había hecho Stanley es considerado pues una persona que asesinó mucha gente. Todo eso está justificado por el bienestar de Rusia, pues, ¿no? Por el bienestar de la URSS. Entonces, al criticar las acciones de Stanley era criticar pues, la revolución, ¿no? Entonces, ahí se va a partir el bloque. Yo te lo voy a contar de aquí a unos días. ¿Bien? Y muchachos, ahora, esto es sencillísimo de entender, ¿ah? La descolonización de África y Asia, facilito. Hace unas semanas habíamos visto el mundo, habíamos visto un mapa de la era victoriana, por ejemplo, y también de Francia, a fin del siglo XIX, inicio del XX, donde estas potencias se habían repartido el mundo, ¿no? Recuerda que Inglaterra, por ejemplo, tenía colonias en todo el mundo, ¿no? En todos los continentes. Ahora, ¿por qué se van a descolonizar África y Asia? Sencillo. Inglaterra, Francia, Alemania, ¿no? Estos países habían sido duramente golpeados por la Segunda Guerra Mundial. Entonces estaban debilitadas. Y esa debilitación va a ser aprovechada por estos movimientos nacionalistas que buscaban reivindicación dentro de toda de cada región para poder expulsar a los extranjeros. Y esto también va a ser aprovechado por Estados Unidos y por la URSS, pues. Estados Unidos y la URSS van a financiar muchos de ellos, van a darle apoyo a estos movimientos nacionalistas para que logren independizarse. Y obviamente, pues chicos, el independizarse de estos lugares será motivo para que sean financiados a partir de ahora por estas dos grandes potencias, ¿no? Tanto Estados Unidos como la URSS. Y van a comenzar a formar bloques. ¿Bien? Esto está sencillo, está fácil de entender, ¿no? Sí, profesor. Sí, hay un interés de por medio sin lugar a duda, pues, ¿no? Bien, chicos, a ver, veamos aquí. La descolonización de África y Asia, tenemos causas, el surgimiento de movimientos nacionalistas. El movimiento nacionalista es el movimiento de reivindicación, ¿no? El movimiento de, oye, es momento de darle paso a gobiernos netamente nacionales, ¿no? Ya no permitir el ingreso extranjero, ya no permitir la influencia extranjera, ¿no? Entonces, eso es lo que se buscaba. Recuerda de que Asia y África eran colonias de países extranjeros. Entonces, aquí comienza, en este caso, el movimiento nacionalista, la reivindicación del propio ciudadano de esa región, ¿bien? El desgaste de los imperios coloniales, por supuesto, Inglaterra ya no era la que era antes de la Primera Guerra Mundial, igual Francia, ¿no? Habían sido duramente golpeadas. Recuerda que Francia, durante la Segunda Guerra Mundial, fue invadida por los nazis, ¿no? Y recuerda que Inglaterra, pues, se desgastó demasiado. Yo te dije hace 2 semanas, si a ti te preguntan quiénes fueron los que derrotaron a Alemania, son la URSS y Estados Unidos, ¿no? Inglaterra también apoya, ¿no? Pero principalmente la URSS de Estados Unidos. Es más, sin lugar a dudas, más apoyo, más daño le hizo a Alemania la URSS, pues, ¿no? Recuerda que el Ejército Rojo fue el que entró a Berlín, ¿no? Y puso la bandera, ¿te acuerdas que vimos una foto hace poco? Pero los imperios coloniales ya se habían desgastado, pues, ¿no? Estos imperios que iniciaron en el siglo XX ya se encontraban en desgaste y eso va a ser aprovechado también, ¿no? Es como aprovechar el momento preciso, pues, ¿no? Cuando Inglaterra era potencia, tú no podías empezar un movimiento de independencia, pues, porque era una potencia Inglaterra. Pero ahora que está desgastado, ahora que tiene problemas internos, es el momento preciso, pues, ¿no? Y justo en ese momento también surgen los movimientos nacionalistas, o sea, todo se va a compactar para poder generar esto, ¿no? Intereses también de Estados Unidos y de la URSS, por supuesto, muchachos. Estados Unidos y la URSS lo que buscan es ganar mercados, es ganar espacios. ¿Cuál es la intención de ganar zona de influencia? Primero que nada, muchachos, algo muy sencillo. Buscan ganar, buscan ganar materia prima, ingresos a petróleo, por ejemplo. Buscan ganar también mercados, ¿no? Entonces es importante y buscan también en este caso tener influencia en esas regiones, pues, ¿no? Que las ideas capitalistas o socialistas no sean no crezcan tanto, ¿no? La idea es bloquearlas en realidad. Bien. Vemos algunas independencias, algunas liberaciones, por ejemplo, la India se va a independizar de Inglaterra, aquí aparece Gandhi, ¿no? Gandhi con su famosa técnica de la no violencia. Recuerda que Gandhi, pues, va a dirigir justamente esta independencia de la India, ¿no? Gandhi hablaba inglés, y bueno, va a tener esta famosa táctica de la no violencia, pues, ¿no? Gandhi, se ha escrito bastante sobre Gandhi, se han hecho estas películas, ¿eh? Indonesia alcanzó la independencia de Holanda, bien, liderado por Sukarno.
también fue sede de la conferencia de Bandung. La conferencia de Bandung fue una conferencia donde surgen los países del tercer mundo, los países que no eran ni capitalistas ni socialistas, sino los del tercer mundo. Y luego Argelia, el movimiento Liberación Nacional, va a llegar, ¿no? Y va a derrotar al ejército francés, una Francia también golpeada, ¿no? En Argelia, y alcanzó la independencia en los acuerdos de Evian. Egipto, si bien es cierto, Egipto no era colonia, pero sí tenía mucha influencia de un gobierno extranjero, ¿no? Sobre todo de Inglaterra. Entonces, Egipto, liderada por Adel Gamal Nasser, va a lograr en este caso tener mayor posesión de las decisiones de su gobierno y va a nacionalizar el canal de Suez, ¿no? El canal de Suez. Eso es importante. El canal de Suez es muy importante porque va a generar todo un tema comercial, pues, ¿no? En, en esta zona de África. Ahora, sí, justo Fabricio mencionaba eso, los famosos no alineados. En la conferencia de Bandung aparecen los famosos los tercer estados, ¿no? El tercer mundo. Mm, un poco tal vez está despectivo, ¿no? Los del tercer mundo son como que, oye, los subdesarrollados, ¿no? Pero aparece un nuevo bloque de países que no eran ni capitalistas ni socialistas. Bien, primero, estos pequeños, ¿no? Y en la conferencia de Belgrado se van a proclamar como los no alineados. Los no alineados son, ¿no? Ni con el socialismo ni con el capitalismo, ¿no? Los famosos los no alineados. Recuerda, por ejemplo, que el Perú va a acercarse, va a estar dentro de este bloque no alineado, ¿no? En el gobierno de Velasco, por ejemplo. Bueno, aunque, siendo sinceros, el, el Perú está un poquito más cercano al bloque socialista, pues, ¿no? No tanto con Estados Unidos. Recuerda que Estados Unidos tenía una fama aquí de imperialista, bueno, de famoso imperialismo yanqui, ¿no? Bien, chicos, excelente. Ahora, ¿qué pasó en Alemania? Vamos a ver también algunos conflictos. Alemania recuerda que fue dividida, ¿cierto? En la conferencia de Potsdam, recuerda que Alemania fue dividida en 4 zonas de influencia. La norteamericana, la de la URSS, la de Inglaterra y la de Francia, ¿ya? Pero luego de ello, muchachos, se van a conformar dos repúblicas, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, la REFEA y la REDEA, ¿bien? La REFEA es el bloque capitalista, ¿bien? Va a tener su capital en Bonn y alcanzó un desarrollo tecnológico importante. Este se le llama como el famoso milagro económico. La REFEA va a crecer. Estados Unidos va a poner mucho capital, va a reactivar la economía de esta Alemania, de esta zona de Alemania, y pues Alemania Federal, la República Federal Alemana va a crecer económicamente, pues, ¿no? Estos son rezagos del Plan Marshall. El Plan Marshall tenía como objetivo reactivar económicamente a los países occidentales, ¿no? De Europa Occidental. Entonces, aquí va a ser un claro ejemplo de que Estados Unidos va a reactivarlo y va a crecer. La República Federal Alemana va a crecer, va a tener un buen incremento económico. Y esto va a generar molestias en la República Democrática Alemana, en la RDA. La República Democrática Alemana tenía como capital Berlín y adoptó el bloque socialista. ¿Bien? Esta es la zona de influencia socialista de la URSS, obviamente aquí. Y los crecimientos económicos no fueron a la par. No fueron a la par. Si bien es cierto, también las políticas de Estado de la REDEA intentaban, pues, generar una prosperidad en su zona de influencia soviética, no tuvo comparación con lo que hizo, con lo del Plan Marshall en la República Federal. Hubo una mayor ingreso de capital, pues, ¿no? Y eso reactivó más rápido la economía de la REFEA. Entonces empezó la fuga de la REFEA perdón, de la REDEA hacia la REFEA. Esto no podía ser realizado, no podía ser aceptado por la URSS, pues sin lugar a dudas, ¿no? Porque era como que la gente estaba abandonando el bloque socialista y estaba yéndose al bloque capitalista, pues entonces se va a desconstruir aquí el famoso muro de Berlín, ¿no? Esta fuga de ciudadanos va a tener como consecuencia que la URSS construya el famoso muro de Berlín, ¿no? El muro de Berlín que va a estar aquí, el cual va a dividir, pues, ¿no? En una zona socialista y una zona capitalista. Esto, chicos, es muy curioso, pues, ¿no? Porque lo que va a hacer la Unión Soviética es evitar que más gente se vaya, pues no va a militarizar el muro, por ejemplo,
y no va a permitir que pues la gente se escape, ¿no? Se escape y fugue. Eso es un símbolo de la Guerra Fría en realidad, porque cuando el muro de Berlín cae, el muro de Berlín cae es justamente el símbolo de que el bloque socialista estaba cayendo con ellos, pues, ¿no? Y el triunfo del capitalismo, ¿no? Bien, chicos, hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, profesor. Sí, listo, muchachos, excelente. Vamos a tratar de ver la próxima semana tal vez un pequeño video acerca de esto, por sí, del famoso muro de Berlín y cómo cae. Bien, ahora muchachos, ahora veamos el milagro japonés. Japón había sido duramente golpeado por Estados Unidos. Estados Unidos le dio un cariño, pues no le lanzó 2 bombas atómicas. Esto era la bomba de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Que golpeó duramente a los japoneses. Entonces Japón, en el Pacífico, va ante que está China por allá, está Corea del Norte, ¿no? Hay países, pues, socialistas. Japón va a ser va a tener en la mira, Estados Unidos va a tener en la mira a Japón, pues, ¿no? Y le va a permitir justamente esta reconstrucción económica, ¿no? A partir del Plan Doggett, ¿eh? El Plan Doggett va a reactivar económicamente a Japón en el agro, sobre todo en la industria automotriz y en la industria eléctrica. Van a aparecer, van a beneficiar a empresas como Mitsubishi, Toyota principalmente, ¿no? Esta marca de carros que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Y esto, pues, sin lugar a dudas, va a ser una reactivación económica, ¿no? Otra vez Estados Unidos va a poner dinero en juego, va a levantar a Japón y Japón, pues, se va a industrializar. Japón va a tomar mucho de la era Meiji que ya la había vivido, este milagro japonés también años anteriores, décadas anteriores, pero ahora lo va a combinar con elementos occidentales, pues, ¿no? ¿Por qué con los elementos occidentales? Porque la idea era que Japón se acerque al capitalismo, pues, ¿no? Y eso hasta el día de hoy, pues, ¿no? Japón es un país capitalista, sin lugar a dudas, ¿no? Japón tiene ventas en todo el mundo, ingreso de capital a otras regiones, ¿no? Entonces es un país con inversión, con tratado de libre comercio y todo ello, pues, ¿no? ¿Bien? Entonces va a levantar en realidad Japón, sin lugar a dudas, ¿bien? Es el famoso milagro japonés, le llaman así. Por otro lado, también en Asia está la guerra de Corea. ¿Qué pasó, chicos, con la guerra de Corea? En la conferencia de Potsdam, en la que habíamos hablado hace un ratito, también se dividió Corea. Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte soviética, influencia soviética, socialista, y Corea del Sur capitalista. No sé si a usted le gustará el fútbol, pero hace unos años, en el 2002, no creo que todavía hayas nacido, se dio un mundial, ¿no? El famoso mundial de Corea y Japón. ¿Qué Corea crees que fue la que organizó el mundial? Corea del Sur. Corea del Norte, Corea del Sur, claro, ¿no? Corea del Sur, abierta a mercados capitalistas, pues, ¿no? Entonces, esa Corea del Sur, muchachos, mira, hasta el día de hoy se tiene eso, ¿no? Corea del Norte y Corea del Sur, divididos todavía y con políticas. Corea del Norte todavía tiene políticas muy cercanas al socialismo, y Corea del Sur muy cercanas al capitalismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Corea? Bien, Corea fue dividida, como te vuelvo a repetir en la conferencia de Potsdam, y van a haber intereses por medio. Entonces, Corea del Norte va a iniciar el avance hacia Corea del Sur, va a comenzar a tomar eh, posesión de territorios, le va a generar que Corea del Sur empiece a replegarse, bien, como lo puedes ver, y obviamente Corea del Norte tenía el apoyo de la URSS, la URSS lo había financiado, y con este avance del socialismo, Estados Unidos se mete, pues, ¿no? Estados Unidos no puede permitir que un país capitalista, de su bloque de ellos, pues sea completamente sometido. Ante ello, lo que va a hacer Estados Unidos es apoyar, pues, ¿no? Es apoyar a Corea del Sur. Y Corea del Sur empieza el contraataque, ¿no? Empieza a ganar territorios, empieza a someter poco a poco a Corea del Norte, pero Corea del Norte pues va a volver a contar con el apoyo de la URSS y va a poder restablecer de nuevo un poco lo parejo que estaba este conflicto, pues, ¿no? Si te das cuenta, muchachos, este es el claro ejemplo de la Guerra Fría, pues, ¿no? Corea del Norte apoyada por la URSS, Corea del Sur apoyada por Estados Unidos. No pelean directamente Estados Unidos y la URSS, pero sí se está viendo su participación de manera indirecta, ¿no? Entonces, muchachos, Estados Unidos intervino como parte de la doctrina Truman, va a apoyar económica y militarmente a Corea del Sur para que no caiga por el bloque socialista. Y
Al final, muchachos, se va a dar el armisticio de Panmunjom, perdón, Panmunjom. Este armisticio va a dividir a Corea hasta el día de hoy en el paralelo 38, este que ves aquí, este paralelo 38, y va a tener una división, ¿no? En Corea del Norte y Corea del Sur, hasta la actualidad. ¿Y chicos? ¿Vamos bien hasta acá? Gracias, Sí, Camila, la profesor. próxima. Listo, muy bien, chicos. Ahora, veamos qué más pasó. ¿Qué pasó con la URSS? Bien, la URSS va a vivir un proceso llamado la desestalinización. ¿Qué pasó? Fallecido Stanley, va a entrar un personaje de nombre Nikita Khrushchev. Entonces, cuando Nikita Khrushchev asume la jefatura del Partido Comunista de la Unión Soviética, va a criticar bastante las políticas de Stanley. A Stanley, muchachos, si tú ves un documental norteamericano, Stanley lo pintan como un asesino, pues, ¿no? Si lo ves, si ves un, si ves un documental soviético, de seguro lo pintarán como un héroe, pues, ¿no? Es aquí donde tiene que ver siempre tu punto de análisis. En la historia no hay buenos ni malos. Sácate la idea, por favor, tú ya vas a ser universitario pronto, pronto, de que hay buenos y malos. Bien, en la historia no es una novela, bien, no es una película. La historia son acciones que ocurren. Entonces nosotros tenemos que analizar las acciones y ya tú mismo sacarás tu punto de vista acorde a lo que analices, acorde a a las pruebas, a las fuentes que puedas tener, puedas tener la presencia y puedas en este caso encontrar. Pero saquémonos las ideas que te han hecho creer desde niños que hay buenos y malos, pues, ¿no? En el colegio te habrán dicho a ti, los españoles son malos, los incas eran buenos, ¿no? Te habrán dicho y tú seguías creyendo eso tal vez, ¿no? O de seguro, pues, ¿no? Porque es normal, ¿no? En el colegio te dicen eso. Pero aquí ya estamos en un nivel cerca a ser universitario y saquémonos esas ideas de buenos y malos, ¿bien, chicos? Ahora, ¿por qué Khrushchev critica a Stanley? Porque Stanley cometió muchos abusos, pues. Stanley cometió muchas acciones duras en realidad, muchas persecuciones políticas, mandó a fusilar a muchos de sus opositores. Entonces, estas políticas de Stanley fueron criticadas por Khrushchev. Y mucha gente no estuvo de acuerdo con Khrushchev, pues. El bloque socialista chino se enoja, pues, porque no podía ser de que se critique a Stanley porque según lo que se creía, la revolución permitía ello, pues, ¿no? No importaba la forma, sino el objetivo, ¿no? El objetivo se había logrado, ¿no? Cierto, puedes criticar mucho a Stanley por sus acciones duras, pero la URSS se convirtió en un país industrial, pues. Moralmente a ti no te puede gustar lo que hizo, pero se convirtió en un país industrial. Entonces, eso generó justamente el debate, pues, ¿no? Bien, y entonces Khrushchev también bien, promovió la coexistencia pacífica con Estados Unidos, es la etapa que ya te dije de la coexistencia pacífica, de no ataques. Y bueno, todo esto pues mermó bastante en Rusia, pues no en la URSS. Entonces, ante la renuncia de Khrushchev, asumió el poder Brezhnev y Brezhnev va a retomar las políticas duras, ¿no? Las políticas pesadas que a veces moralmente no te pueden gustar, pero que son necesarias en algún momento. Entonces, el Brezhnev sí iba a tener un acceso político, unas acciones políticas más duras y también militar, pues, ¿no? Como por ejemplo lo vamos a ver en Checoslovaquia con la Primavera de Praga, ¿no? Van a haber invasiones de la URSS, bien, van a tener presencia en algunos sectores donde es importante ya que tiene acceso al petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es justamente, chicos, lo que va a pasar con la famosa desestanización. Va a ser como que un harakiri que se va a hacer la propia URSS. Ahora, aquí en América no estaba, aquí América, si bien es cierto, América estaba bajo la influencia del modelo capitalista de Estados Unidos. Recuerda, por ejemplo, que Estados Unidos había financiado a muchos países, pues, ¿no? Aquí va a surgir la famosa revolución cubana. Bien, la revolución cubana. Ahora, la revolución cubana, muchachos, es liderada por la familia Castro, por Fidel Castro y por Che Guevara también, ¿no? Que es una argentina que
tiene mucha presencia en las guerrillas, ¿no? Aquí aparecen las famosas guerrillas. Ahora, Cuba se había independizado de España, ¿bien? Estados Unidos había apoyado a Cuba para la independencia para la independencia cubana, ¿no? Y a partir de eso Estados Unidos tenía mucha influencia en Cuba. Entonces Cuba veía que no había un crecimiento económico, que se beneficiaba más a Estados Unidos, ¿no? Entonces empieza a aparecer un movimiento antiimperialista, pues, ¿no? Así como el APRA también, ¿no? El APRA tenía una idea antiimperialista, ¿no? Que Estados Unidos era el malvado de la película, ¿no? Y entonces surge justamente la Revolución Cubana, había un, un presidente en Cuba, que era justamente Fulgencio Batista, un gobierno autoritario, a muchos le decían una dictadura, y el pueblo cubano pues vivía mal, ¿no? Mientras que la gente vivía mal, con bajos recursos, son propensos los movimientos sociales, ¿no? Entonces va a aparecer justamente ello. Ahora, Fidel Castro, muchachos, bien, va a intentar asaltar el cuartel Moncada, el cual va a fracasar, se va a refugiar en la Sierra Maestra, y a partir de ello va a reactivar las guerrillas, ¿no? En 1959 va a triunfar, la revolución va a tener control, va a entrar a La Habana, Batista va a huir, y a partir de ello va a aparecer las reformas de corte nacionalista, ¿no? Cuba, sin lugar a dudas, va a tener mucha cercanía, Cuba es una forma también de gobierno de izquierda, ¿no? De gobiernos socialistas, y va a tener una alianza con la URSS, ¿no? En la cual, pues, hay una amenaza a que si Estados Unidos se mete en Cuba, la URSS pues va a lanzar sus misiles, ¿no? Y lo mismo con Estados Unidos con la URSS, ¿no? Entonces, a esta etapa se le llama la guerra de los misiles o la crisis de los misiles, ¿no? Un momento de tensión, duro en realidad, un momento duro de tensión porque estaba ya la amenaza de que ante cualquier cosita se pueda establecer este enfrentamiento de misiles, ¿no? Bien, chicos, hasta aquí vamos bien. Sí, Vamos profesor. bien. Sí, correcto. Bueno, la Revolución Cubana también, chicos, es otra de los acontecimientos que a veces se han, se han idealizado y se han criticado, ¿no? Por ejemplo, si tú le preguntas a la izquierda sobre la Revolución Cubana, mucha gente dirá que es lo máximo, ¿no? Si tú le preguntas a la derecha, te dirá que es lo peor, ¿no? Si tú le preguntas a la izquierda por el gobierno de Pinochet en Chile, te dirán que es lo peor, ¿no? Que es una porquería. Pero si le preguntas a la derecha, te dirá que es lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha idealizado, se ha politizado mucho, pues, ¿no? ¿Sabes qué es lo curioso? Fidel Castro eh, estuvo en contra de un gobierno autoritario. Y bueno, la familia Castro se quedó en el poder mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Casi más de 60 años, casi, ¿no? No sé si el pueblo cubano vivía mejor, eso ya lo puede decir cada cubano, ¿no? Pero chicos, como te vuelvo a repetir, hay cosas en la historia siempre que se tienen que analizar, hay pro y contras, ningún gobierno es perfecto, pues, ¿no? Tienes que analizar pro y contras, y eso es la recomendación que te voy a dar. Te vuelvo a repetir, cuando hablemos, por ejemplo, de Velasco aquí en el Perú, vamos a hablar cosas positivas y cosas negativas, porque así se analizan los gobiernos, ¿sí? No hay que idealizar en realidad, siempre hay cosas buenas y malas que rescatar. ¿Bien? ¿Correcto, chicos, con eso? ¿Vas a seguir mi consejo? Sí. Sí, profesor. Listo, Gracias. chicos, lo máximo, ¿eh? Claro, ustedes van a ser universitarios, pues muchachos. Ya me imagino ustedes aquí tomando, tomando gerencias, ¿no? Cargos políticos, capaz, ¿no? Y obviamente ustedes siempre priorizando con el uso de la razón, pues, ¿no? Bien, chicos, miren, como la Revolución Cubana va a tener mucha influencia en América, ¿eh? Sin lugar a dudas. Es más, al Che Guevara pues lo han idealizado, pues, ¿no? El Che Guevara aparece en los polos de mucha gente, ¿no? Entonces, igual que Fidel, ¿no? Entonces, como las ideas de la Revolución Cubana llegan a muchos lugares, van a aparecer guerrillas. Por ejemplo, en el Perú aparecen guerrillas. Van a agarrar sus armas, ¿no? Y van a irse a la selva, a querer entrar al poder, derrocar al poder, ¿no? Ahí, acá gobernaba en esa época Belaúnde. Entonces, como va a tener mucha influencia la Revolución Cubana y va a verse una corriente revolucionaria aquí, pues, ¿no? Por ejemplo, tú estudiabas en San Marcos y
te daban becas para irte a Cuba, ¿no? Entonces tú venías ya revolucionario, pues ya no solamente con palabras, sino ahora sí querías agarrar tus armitas y tumbarte supuestamente al gobierno pro imperialista, pues, ¿no? Una corriente que se convirtió en como una moda, ¿no? Entonces, Estados Unidos, obviamente, porque tenía posesión, tenía control, era sus regiones de influencia, no podía permitir eso. Y ante eso va a aparecer la famosa Alianza para el Progreso, ¿no? Entonces, Kennedy va a promover esta alianza en donde va a dar préstamos, va a financiar, va a tener presencia también militarizada en algunas regiones, para que obviamente las guerrillas, estas que han sido impulsadas como consecuencia de la Revolución Cubana, pues no prosperen aquí, ¿no? No prosperen aquí. Entonces estas guerrillas van a ser desmanteladas, ¿no? En 1970, dictadas por algunas dictaduras apoyadas por Estados Unidos, ¿no? Aquí, por ejemplo, aparece el famoso Plan Cóndor, ¿no? Chile, por ejemplo, va a tener un gobierno de Pinochet, por ejemplo, ¿no? Un gobierno duro, un gobierno pro-norteamericano, ¿no? Como te voy a repetir, ¿no? Como te vuelvo a repetir, hay gobiernos que toman acciones duras, ¿no? Acciones muy duras en realidad, ¿no? Eh, Chile lo tuvo con Pinochet, ¿no? En Cuba también, pues, ¿no? Todas las personas que estaban en contra de la revolución fueron fusiladas, ¿no? Aquí también toda la gente que estaba en contra a favor de las guerrillas, a favor de ideas de izquierda, también en Chile fueron asesinadas, ¿no? Entonces, fueron acciones muy duras, pues, ¿no? Puedes verlo en tanto gobiernos de derecha como gobiernos de izquierda, pues, ¿no? Eso es algo que tenemos que siempre analizar. Bien, muchachos. Y bueno, por último, muchachos, para aquí terminar, los conflictos de la Guerra Fría, ¿no? A ver, vamos a ver primero a Vietnam, bien, chicos. Vietnam, muchachos, está en la Indochina, que fue colonia francesa y anexada por Japón. Acá está Vietnam. Esta es la famosa Indochina, bien, todo esto. La primera guerra, la famosa guerra de Indochina, en Bien Minh, es una guerra en el norte de Vietnamita, en el norte de Vietnam, bien organizada por Ho Chi Minh, y venció el ejército francés. Bien, en esta conferencia, chicos, a partir de este triunfo, se va a llamar la Conferencia de Ginebra, donde Indochina se va a dividir en 4 espacios. Se va a dividir en Laos, se va a dividir en Vietnam, y Vietnam luego en Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y en Camboya. Bien, estos son los espacios que se van a dividir. Bien, te vuelvo a repetir. Después, en la conferencia de Ginebra, se va a dividir Indochina, toda esta zona de Indochina, en Laos, Camboya y en Vietnam. ¿Bien? Y a su vez, Vietnam se va a subdividir a partir del paralelo 17 en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Y va a ocurrir lo mismo que pasa en Corea. Vietnam del Norte va a ser socialista, comunista, cercana, está cerquita a China también, pues, ¿no? Obviamente tiene que tener influencia china. Y Vietnam del Sur va a ser pro-capitalista, pues entonces se van a formar así una división de nuevo en un país que ha sido dividido y con influencias claras del mundo bipolar, ¿no? Uno influenciado por el socialismo y el otro influenciado por el capitalismo. Y ya luego la Segunda Guerra, estalló la guerra netamente en la guerrilla de Vietnam, donde se buscó la unificación, ¿no? En este caso, eh, hubo un avance de Vietnam del Norte, un pretexto para que Estados Unidos se pueda meter, bien, ingresó a Estados Unidos después del incidente de Tonkin, y va a haber un bombardeo, Johnson bombardeó Hanoi. Ahora, esta guerra de Vietnam es una guerra muy despopular, es impopular en Estados Unidos, ¿ah? Es una guerra donde pues Estados Unidos se mete en un conflicto que no era el suyo, el pretexto es un pretexto que no justifica el avance, y porque Estados Unidos va a sacar su poderío militar y eso van a haber imágenes en donde va a haber ataques hacia niños, ¿no? Ciudades, todo eso, entonces va a ser muy impopular. Mucha gente, mucha gente va a estar en contra de ello y va a haber una movilización norteamericana para que Estados Unidos salga de este conflicto, ¿no? Entonces, ante todo esto, ante la poca popularidad que tenía esta guerra, que en realidad no tenía una justificación, un beneficio neto para Estados Unidos, el presidente Nixon inició el retiro de tropas, ¿no? Lo que se conoce como la vietnamización, perdón. Chicos. Y bueno, se firmó la paz de París y se unificó la región después, ¿no? Se unificó la región después, ¿no? En el famoso Vietnam. Bien, chicos, entonces, ese es un claro ejemplo mm,
de que no siempre las guerras pues trajeron un beneficio, ¿no? Bien, chicos, y por último, acá está la invasión de la URSS a Afganistán. Afganistán es una zona importante, estratégica, porque tiene ingreso al petróleo, a la zona petrolera, en el Medio Oriente, y tenía Afganistán un gobierno pro-soviético en Kabul, bien, que favorecía mucho a la política soviética. Cuando este gobierno fue depuesto, y obviamente ya no va a haber tanta cercanía al gobierno soviético, pues Gorbachev inició, pues, y hubo la intervención de la URSS, ¿no? La URSS va a entrar, pues, ¿no? En el 78 va a entrar, va a ingresar a Afganistán, va a empezar toda esta presencia militarizada en Afganistán, otra vez va a pasar los problemas porque se va a desgastar la URSS y, bueno, Gorbachev después, ¿no? Ya con algunas políticas de fines de la URSS, a finales de la URSS, los últimos momentos de la URSS, va a iniciar el retiro. Pues, ¿no? Gorbachev inicia el retiro en 89, mira, ya estamos en los últimos años de la Guerra Fría, ¿eh? Y también los últimos años de existencia de la URSS. Luego de ello, muchachos, aparece la crisis del petróleo, bien, va a haber un enfrentamiento entre árabes, ¿no? Entre sirios, ¿no? Toda la política del cercano oriente, en donde pues se va a organizar la OPEP, que es la Organización del Petróleo, ¿no? La extracción del petróleo. Y ellos van a subir el precio del petróleo y con esto va a generar la famosa crisis energética, ¿no? La crisis del petróleo, ¿no? Precios elevados que van a golpear duramente a los países capitalistas, pues, ¿no? Sin lugar a dudas, a los países que dependían de este recurso, ¿eh? Entonces, chicos, todo esto es lo que ha ocurrido durante la famosa Guerra Fría. Bien, bueno, pues, como siempre queda un poco corto el tiempo para poder hablar más de eso, pues, ¿no? Espero de que te haya agradado la clase. Te voy a enviar las claves, no te vayas por favor, te voy a enviar las claves. Bien, para que lo puedas ver. Aquí te lo envío, ¿ya, chicos? Y quiero simplemente acabar con esta preguntita, ¿ya? Quiero acabar con esta pregunta que creo que te puede ayudar bastante para que entiendas sobre la Guerra Fría. A ver, chicos, ¿logran mi pantalla? Sí, profesor. Bien, chicos, en la primera pregunta de tu evaluación te han puesto una imagen. Este es el claro ejemplo de la Guerra Fría. Mira, por un lado están... Bueno, no se logra diferenciar cuáles son los soviéticos ni tampoco cuáles son los americanos, ¿no? Porque la imagen está sin color. Pero esto es sencillo, chicos. Había por un bando bombas atómicas, había por otro lado bombas atómicas, pero nunca se atacaron con las bombas atómicas. Se lanzaban flechitas, pues, ¿no? Se lanzaban flechitas nada más, porque nunca atacaron directamente. Estas flechitas son un ataque indirecto, ¿no? No letal, pues, ¿no? Esta pregunta está sencilla, pues, ¿no? ¿Qué representa? Dice, que las potencias usaban su poderío atómico solo de forma disuasiva, ¿no? O sea, tú sacabas tus bombas, decías, te voy a meter un bombazo, pero no lo hacías, pues, ¿no? No sacabas tu poderío atómico, o sea, lo mostrabas. Era normal mostrar el poderío atómico, ¿no? Agarrar y que la prensa vea tu poderío atómico, ¿no? Y hacerlo conocido al mundo, pero no el ataque. ¿Sí? Una pregunta típica de la Guerra Fría. De casualidad, profesor, ¿por qué no podría ser la... La porque nunca hubo una idea sobre destrucción mundial, amigo. La respuesta dice, buscaron evitar la destrucción mundial. En realidad no, nunca hubo ese objetivo, ¿no? El objetivo era ganar espacios nada más, ¿no? Entonces, si la situación se hubiese dado, estoy seguro que lo hubiesen utilizado. Estados Unidos utilizó sus bombas atómicas, ¿no? En realidad no hubo no hubo nada de, oye, pobrecito, podemos destruir Japón, ¿no? No, se utilizaron en realidad, ¿no? En realidad el objetivo de esta imagen era simplemente mostrar el poderío para que ese poderío genere una consecuencia, pues, ¿no? Tú veías el poderío de la URSS, veías el poderío norteamericano y había un aguante nada más, ¿no? Por eso nunca hubo un conflicto directo. ¿Un poco claro, amigo? ¿Sí? Sí, profesor. Listo, chicos. Bien, muchachos, voy a parar aquí la grabación. Ha sido un placer estar contigo como siempre. Espero que te haya agradado